Tu tiempo aquí se ha acabado, Gloria. Esta casa ahora es mía. Esas fueron las palabras exactas que mi yerno, Javier, me escupió apenas una semana después de haber enterrado a mi única hija, a mi Elena. Mi nombre es Gloria, y ese día el hombre al que había acogido como a un hijo me echó a la calle con una pequeña maleta, cerrando la puerta de la casa que yo misma había pagado con los ahorros de toda una vida de trabajo. El sonido de la cerradura girando fue el segundo golpe más doloroso que había recibido en 7 días, un eco metálico y frío que sentenció mi soledad. Sentada en el porche, con el olor a las coronas de flores del funeral todavía flotando en el aire, me di cuenta de que no solo había perdido a mi hija, sino también mi hogar, mi seguridad y mi dignidad. Me lo había arrebatado todo. ¿Qué harían ustedes en mi lugar? Escuchen mi historia hasta el final y díganme, ¿qué habrían hecho ustedes? Y por favor, déjenme saber desde qué ciudad me escuchan. Necesito saber que no estoy sola en esto. Si quieren oír más historias como esta, suscríbanse al canal. Desde que Javier me arrojó a la calle, mis días transcurren en este pequeño piso de alquiler, un lugar frío y sin alma que huele a cerrado y a vidas ajenas. Las paredes son tan finas que oigo las discusiones de los vecinos, pero es el silencio de mi propia soledad lo que me aturde. Por las noches no puedo dormir. Me siento en la oscuridad y la misma imagen vuelve a mi mente, una y otra vez. Elena, mi niña, tendida al pie de la escalera. Javier me dijo que fue un accidente, un resbalón tonto, pero algo en su voz, una calma demasiado ensayada, no encajaba con el horror de la escena. El médico lo confirmó. La policía cerró el caso, pero mi instinto, ese que solo tiene una madre, me grita que algo está terriblemente mal. ¿Por qué su caída me parece una mentira mal cosida? Recuerdo el día del accidente, como si estuviera atrapada en una pesadilla. Yo estaba en la cocina, preparando un guiso, y escuché el golpe, un sonido seco, horrible, que me heló la sangre. Corrí hacia el vestíbulo y la vi. Javier ya estaba a su lado, con el teléfono en la mano, hablando con una frialdad de cirujano. «Se ha caído», me dijo sin mirarme a los ojos. No gritó, no lloró. Solo repetía las mismas palabras, como si las hubiera memorizado para un examen. En ese momento, el shock me impidió pensar. Solo podía ver a mi hija, inmóvil en el suelo de mármol que yo misma ayudé a elegir. Ahora, en la soledad de este cuarto, me pregunto por qué no había lágrimas en sus ojos, por qué su dolor parecía una actuación. La verdad es que Javier llevaba años intentando convencerme de que mi cabeza ya no regía bien. Empezó con cosas pequeñas. Me escondía las gafas de coser y luego aparecían en el frutero. «Ay, Gloria, qué despistada estás», me decía con una sonrisa condescendiente. Desenchufaba el teléfono y luego me culpaba por no haber recibido una llamada importante. Me hacía dudar de mi memoria, de mi juicio, hasta el punto de que yo misma empecé a creer que me estaba volviendo senil. Era su manera de aislarme, de quitarme cualquier autoridad en mi propia casa. Y ahora, esa duda que él sembró en mí es mi peor enemiga. ¿Y si todo esto es producto de mi imaginación? ¿Y si el dolor me está volviendo loca, como él siempre quiso que creyera? Tengo conmigo un pañuelo de seda que le regalé a Elena por su último cumpleaños. A veces lo aprieto contra mi cara y todavía puedo oler un rastro de su perfume. Al hacerlo, no solo la recuerdo a ella, sino también lo frágil que estaba en los últimos meses. Estaba siempre cansada, pálida, con unas ojeras que no eran normales. Cuando se lo comentaba a Javier, él se reía. «Son cosas tuyas, suegra. Elena está perfectamente, solo un poco estresada por el trabajo». Me trataba como a una vieja histérica, pero yo la veía apagarse, como una vela a la que le falta el aire. Él insistía en que tomara unas vitaminas que le compraba. Decía que eran para darle energía. Ahora pienso en esos frascos, en su insistencia, y un escalofrío me recorre la espalda. Nuestra casa, el chalet que pagué con el sudor de mi frente y la herencia de mi Antonio, se había convertido en un lugar silencioso y tenso. Antes, las risas de Elena lo llenaban todo, pero en el último año, el silencio se podía cortar con un cuchillo. Javier controlaba cada gasto, cada llamada. Elena parecía caminar de puntillas, asustada de hacer o decir algo que pudiera molestarlo. Yo intentaba hablar con ella, preguntarle si todo iba bien,
Pero ella siempre bajaba la mirada y me decía que no me preocupara, que eran cosas de pareja. Sentía que mi hija me ocultaba algo, que vivía con un miedo que no se atrevía a nombrar. La alegría se había marchado de esa casa mucho antes de que mi hija la dejara para siempre. Una tarde, un par de semanas antes de la tragedia, pasé por delante del despacho de Javier y le oí hablar por teléfono. Hablaba en susurros, enfadado. Le escuché decir algo sobre plazos que se acaban y una deuda que no puede esperar más. En ese momento no le di importancia. Supuse que serían cosas de su trabajo, pero ahora esas palabras resuenan en mi cabeza como campanas de alarma. ¿Qué deudas tenía? ¿Por qué tanto secretismo? Elena nunca me mencionó que tuvieran problemas de dinero, al contrario. Siempre presumía de lo bien que le iba a Javier en sus negocios. Era todo una fachada, un teatro montado para que nadie, y menos yo, sospechara de la tormenta que se estaba gestando. Me siento increíblemente sola. Javier se encargó de alejar a las pocas amigas que Elena conservaba, y yo, con mis años, apenas salgo. A veces, miro por la ventana de este piso y me parece ver un coche aparcado al otro lado de la calle, siempre el mismo. ¿Es paranoia mía? ¿O Javier me está vigilando? Siento su presencia en todas partes, como una sombra que me acecha. Me ha quitado a mi hija, mi casa, mi dignidad, y ahora me está robando la paz. No tengo a quién recurrir. Contarle esto a la policía sería inútil. ¿Qué les voy a decir? ¿Que mi yerno me da mala espina? Se reirían de mí. Me tratarían como lo que él quiere que todo el mundo piense que soy, una anciana que ha perdido el juicio. Y luego está el recuerdo de la notaría, su risa, aquella carcajada cruel cuando el notario leyó que la casa era para él. No era la risa de un hombre que ha heredado una propiedad, era la risa de un depredador que celebra su victoria. Su desprecio era tan palpable, tan lleno de odio, que heló la sangre de todos los presentes. «Espero que te guste dormir en la calle», me gritó. ¿Por qué tanto rencor? ¿Por qué esa necesidad de humillarme públicamente? No era solo por el dinero. Había algo más, algo oscuro y personal en su crueldad. Quería destruirme, anularme por completo. Quería asegurarse de que yo no fuera un problema, de que desapareciera de su vida para siempre. Y eso solo lo hace alguien que tiene mucho que ocultar. Anoche, mientras daba vueltas en la cama, recordé la promesa que le hice a mi Antonio en su lecho de muerte. Le cogí la mano y le juré: cuidaré de nuestra niña, pase lo que pase. Y he fallado. No la protegí. Dejé que ese hombre la aislara, la apagara y no hice nada. Pero ese juramento es lo único que me queda. El dolor se está transformando en otra cosa, en una determinación fría y afilada como mis agujas de coser. Mi vista ya no es la que era, pero mi habilidad para ver un hilo suelto, una costura imperfecta, sigue intacta, y la historia de Javier sobre la muerte de mi hija está llena de ellos. Ya no se trata de la casa ni del dinero, se trata de hacer justicia por Elena. Se lo debo a ella y se lo debo a Antonio. Esta mañana, mientras rebuscaba en una vieja caja de costura, encontré algo que había olvidado por completo. Es una tarjeta de visita, un poco arrugada, que Elena me dio hace como un año. Guárdala, mamá, por si alguna vez necesitas algo. Es de confianza, me dijo. En la tarjeta pone: Licenciado Benítez, abogado. En su momento, me pareció un gesto extraño, pero ahora lo entiendo todo. Era una señal, una salvaguarda que mi hija me dejó. Tal vez ella también sentía que algo no iba bien. Con los dedos temblando, pero con una nueva esperanza en el pecho, cogí el teléfono. Marqué el número. No sé qué me dirá, pero es el primer paso. Voy a descubrir la verdad, por mi Elena. El licenciado Benítez me atendió al otro lado de la línea, con una voz serena y profesional, una calma que contrastaba brutalmente con el caos que reinaba en mi interior. Le expliqué, con la voz entrecortada por la angustia, quién era y cómo había encontrado su tarjeta. No le di demasiados detalles, solo que necesitaba ayuda urgente con un asunto relacionado con el testamento de mi hija, Elena. Hubo un silencio al otro lado, un silencio que me pareció eterno. Luego, su tono cambió, se volvió más cálido, casi protector. Doña Gloria, sé perfectamente quién es usted. Elena me habló mucho de su madre. Por favor, venga a mi despacho mañana a primera hora. Hay algo que debo entregarle personalmente. Aquellas palabras: Elena me habló mucho de su madre, fueron como un bálsamo en una herida abierta.
Por primera vez en semanas, sentí que no estaba completamente sola. Al día siguiente, me presenté en su despacho, un lugar sobrio pero acogedor que olía a libros y a justicia. El licenciado Benítez era un hombre de unos 50 años, con una mirada inteligente y compasiva. Me ofreció un café y me escuchó con una paciencia infinita mientras yo le desgranaba toda la historia, la expulsión de mi casa, la humillación en la notaría, mis sospechas sobre la muerte de Elena. No me interrumpió ni una sola vez. Cuando terminé, asintió lentamente, como si mis palabras solo confirmaran algo que él ya sospechaba. Gloria, me dijo con una seriedad que me heló la sangre. Su instinto no le falla. Elena también tenía miedo. Por eso me dejó algo para usted, con instrucciones muy claras. Se levantó y se dirigió a una caja fuerte que había en la pared. De la caja fuerte sacó un paquete rectangular, envuelto en papel de estraza y sellado con lacre. Me pidió que se lo guardara, continuó el abogado poniéndolo sobre la mesa. Las instrucciones eran precisas. Si a ella le ocurría algo y usted no se ponía en contacto conmigo en el plazo de un mes, yo debía buscarla y entregárselo. Si usted me llamaba antes, como ha hecho, debía dárselo de inmediato. Me dijo que dentro estaba su verdadera última voluntad. Mis manos temblaban al coger el paquete. Pesaba poco, pero sentía como si contuviera toda la verdad del mundo. ¿Qué podía haber dentro que mi hija no se atrevió a decirme en vida? El miedo y la esperanza luchaban dentro de mí. Por un lado, anhelaba saber la verdad. Por otro, me aterrorizaba lo que pudiera encontrar. De vuelta en la soledad de mi piso, con las manos temblorosas, rompí el sello de la caja. El corazón me latía con una mezcla de esperanza y pavor. ¿Qué me habría dejado mi niña? Dentro no había dinero ni joyas, solo un pequeño diario de tapas de cuero y 3 frascos de esas supuestas vitaminas que Javier le obligaba a tomar. Mi primera reacción fue de decepción. ¿Esto era todo? Pero entonces, un olor extraño, químico y amargo, emanó de uno de los frascos que no estaba bien cerrado. No era olor a hierbas ni a nada saludable. Era un olor a mentira, a engaño. Cogí el diario. Su peso era insignificante, pero sentí como si sostuviera el peso del mundo entero en mis manos. Era la voz de mi hija, llamándome desde el más allá. Me senté en el sofá raído y abrí el diario. La caligrafía de Elena, al principio firme y elegante, se iba volviendo temblorosa y errática en las últimas páginas. Lo que leí me destrozó el alma. Mi hija describía, con un detalle escalofriante, cómo Javier se había convertido en un monstruo. Hablaba de sus deudas de juego, de cómo la había aislado de todos, de su control absoluto sobre el dinero. «Me siento prisionera en mi propia casa», escribió. «Javier dice que soy una exagerada, que todo está en mi cabeza, pero sé que algo no va bien». Cada palabra era una puñalada. Yo había estado allí, bajo el mismo techo, y no me había dado cuenta de la magnitud de su sufrimiento. La culpa me consumía como un ácido. Seguí leyendo, y el horror fue en aumento. Elena relataba cómo Javier había empezado a insistirle en que tomara unas vitaminas especiales para su cansancio. «Desde que las tomo, me siento peor», decía una entrada. «Estoy siempre mareada, confundida, como si flotara en una niebla. Se lo he dicho a Javier, pero se enfada y me dice que soy una desagradecida, que solo quiere cuidarme». En las últimas páginas, su sospecha era ya una certeza aterradora. «Creo que me está envenenando. Lentamente. No tengo pruebas, solo este cansancio infinito y el sabor metálico en la boca después de cada pastilla. Mamá, si lees esto, es que no he conseguido escapar. No dejes que se salga con la suya. Por favor, no lo permitas». Cerré el diario. Las lágrimas ya no salían. En su lugar, sentí nacer una rabia fría, una determinación de acero. Mi mente, la misma que Javier había intentado convencer de que estaba rota, empezó a funcionar con una claridad que no había tenido en años. Mi habilidad como costurera, mi ojo para el detalle, se activó. Vi el patrón, la costura torcida en la historia de Javier. Cada mentira era un hilo suelto, la caída accidental, su calma antinatural, su prisa por echarme, su risa en la notaría. Todo encajaba. No era la historia de un viudo afligido, sino la de un asesino que creía haber cometido el crimen perfecto. Cogí el teléfono y llamé de nuevo al licenciado Benítez. Mi voz ya no temblaba. «Licenciado», le dije, «tengo las pruebas. Mi yerno asesinó a mi hija.
Le llevé el diario y los frascos al abogado. Mientras él leía las últimas páginas, su rostro se endureció hasta convertirse en una máscara de indignación profesional. «Esto es más grave de lo que imaginaba, Gloria», dijo, cerrando el diario con cuidado, como si fuera una reliquia sagrada. «Esto cambia las reglas del juego. No vamos a ir por lo civil a reclamar la casa, vamos a ir por lo penal. Con esto, podemos pedir a la policía que abra una investigación por homicidio». Me explicó que el diario, aunque era una prueba circunstancial poderosa, necesitaba ser respaldado por algo más sólido. «Voy a hacer unas averiguaciones. Usted, por favor, no haga nada. No contacte con Javier. Actúe como si no supiera nada. Ahora mismo, usted podría estar en peligro». Los días siguientes fueron una tortura. El silencio de mi piso se había vuelto amenazante. Cada crujido del edificio me hacía saltar. El coche aparcado enfrente seguía allí. A veces durante horas. Ya no tenía dudas. Era él. Javier me estaba vigilando. ¿Sospecharía algo? ¿Se habría dado cuenta de mi visita al abogado? Una noche sonó el teléfono. Era él. Su voz sonaba falsamente preocupada. «Gloria, ¿cómo estás? Hace días que no sé nada de ti». Estaba preocupado. Se me heló la sangre. Le respondí con monosílabos, diciendo que estaba cansada, que el duelo era duro. «Bueno, cuídate mucho, suegra», dijo antes de colgar. Esa palabra, suegra, sonó como una amenaza. Sabía que estaba jugando conmigo, disfrutando de su poder. El licenciado Benítez me llamó a los 2 días. Su voz sonaba tensa, pero contenía una nota de triunfo. «Gloria, he encontrado algo grande. Javier contrató un seguro de vida a nombre de Elena hace 6 meses. Un seguro por valor de 200.000 euros. Él es el único beneficiario. La pieza que faltaba, el móvil. No era solo la casa, era el dinero. 200.000 euros. El precio que le había puesto a la vida de mi hija. Sentí una náusea tan intensa que tuve que sentarme. El crimen ya no era solo un acto de crueldad nacido de la convivencia. Era un plan fríamente calculado, ejecutado con la paciencia de una araña que teje su tela. Mi hija había sido su inversión. Con esta nueva información, el abogado me citó de nuevo en su despacho. «Ahora tenemos el móvil, el método y un diario que lo narra todo. Es suficiente para que la policía nos tome en serio», me aseguró. «Vamos a presentar una denuncia formal. Llevaremos los frascos para que los analicen y solicitaremos que se interrogue a Javier». Pero antes de eso, Benítez tenía una última carta que jugar. La verdadera genialidad de mi hija. Hay algo más, Gloria. Algo que Elena incluyó en su testamento y que me hizo jurar que no revelaría a no ser que fuera estrictamente necesario. Es una disposición final, una cláusula de seguridad. Me miró fijamente. «Es nuestra arma definitiva». «¿Una cláusula?», pregunté, sin entender. El abogado abrió una copia del testamento y me señaló un pequeño párrafo al final del documento. «Elena estipuló aquí», explicó, «que para que su esposo, Javier, pudiera heredar la totalidad de sus bienes, debía cumplir una condición si usted, su madre, lo solicitaba formalmente ante notario». Hizo una pausa para dar más peso a sus palabras. «La condición es que debía autorizar la exhumación del cuerpo de Elena y la realización de una autopsia completa e independiente para determinar, sin ningún género de dudas, la causa exacta de la muerte». Se me cortó la respiración. Era la trampa perfecta. Una bomba de relojería que mi hija había dejado programada para protegerse incluso después de muerta. La inteligencia de mi niña me abrumó. Sabiendo que estaba en peligro, sin poder pedir ayuda directamente, había diseñado una red de seguridad legal. Si moría en extrañas circunstancias, esta cláusula obligaría a Javier a exponerse o a renunciar a todo por lo que había matado. Si se negaba a la autopsia, la herencia quedaría congelada y se abriría una investigación. Si aceptaba, confiando en que nadie sospecharía de envenenamiento, los análisis toxicológicos revelarían la verdad. No tenía escapatoria. Era el movimiento final de una partida de ajedrez que ella sabía que no podría terminar de jugar. Me dejó a mí, su madre, la tarea de dar el jaque mate. «¿Qué hacemos ahora, licenciado?», pregunté, con una mezcla de dolor y orgullo por la valentía de mi hija. «Ahora», dijo Benítez con una sonrisa sombría, «hacemos exactamente lo que Elena quería. Vamos a activar la cláusula. Redactaré un requerimiento notarial informando a Javier de que usted,
En su derecho, solicita el cumplimiento de la disposición final del testamento. Le daremos un plazo de 48 horas para que dé su consentimiento por escrito. Su reacción nos dirá todo lo que necesitamos saber y, sobre todo, le pondrá bajo una presión insoportable. El pánico le hará cometer errores. El plan era brillante, arriesgado y aterrador. Sentí un vértigo terrible. Estaba a punto de enfrentarme directamente al hombre que me había arrebatado todo. Ya no era una anciana asustada escondida en un piso de alquiler. Era la ejecutora de la última voluntad de mi hija. El licenciado Benítez me explicó los riesgos. Javier podría volverse violento, intentar intimidarme o incluso algo peor. No estará sola, Gloria. Informaremos a la policía de nuestros movimientos. Estarán sobre aviso. Asentí, aunque el miedo era un nudo frío en mi estómago. No importaba. Se lo debía a Elena. Era la promesa que le había hecho a mi Antonio en su lecho de muerte. Cuidaré de nuestra niña, pase lo que pase, y aunque llegara tarde, iba a cumplirla. El día que enviamos el burofax con el requerimiento notarial, el aire en Madrid parecía más denso, más difícil de respirar. Cada minuto de espera era una agonía. Me imaginaba a Javier recibiendo la carta, leyendo esas palabras que eran como una sentencia. Me lo imaginaba palideciendo, sintiendo cómo el suelo se abría bajo sus pies. ¿Gritaría? ¿Rompería cosas? ¿O mantendría esa fachada de frialdad que también se le daba? El abogado me había pedido que no saliera de casa, que mantuviera el teléfono cerca. La trampa estaba puesta. Ahora solo quedaba esperar a que la presa, desesperada, diera un paso en falso. Esa misma tarde, el coche que me vigilaba desapareció. Al principio sentí un alivio, pero fue reemplazado por una inquietud aún mayor. Su ausencia era más alarmante que su presencia. Significaba que algo había cambiado, que estaba en movimiento. ¿Estaría destruyendo pruebas, planeando su huida? La paranoia se apoderó de mí. Revisé la cerradura de la puerta 3 veces. Me asomaba a la mirilla a cada ruido en el pasillo. La sensación de ser una presa acorralada era abrumadora. La noche se cernía sobre la ciudad y yo sabía que esa sería la más larga de mi vida. A medianoche sonó el teléfono. Era un número oculto. Descolgué con el corazón en un puño. «¿Qué crees que estás haciendo, vieja estúpida?», siseó la voz de Javier al otro lado. Su tono ya no era falsamente amable, era puro veneno. «¿Crees que puedes jugar conmigo? Vas a arrepentirte de esto. Retira esa estupidez de la autopsia ahora mismo, o te juro que te arrepentirás de haber nacido». La amenaza era explícita, directa, pero en lugar de miedo, lo que sentí fue una extraña calma. Su pánico era la confirmación que necesitaba. Estaba asustado. Estaba perdido. «Es tarde para amenazas, Javier», le respondí con una frialdad que me sorprendió a mí misma. «Solo cumplo la voluntad de mi hija». Y colgué. Inmediatamente después, llamé al licenciado Benítez para contarle lo de la llamada. «Perfecto», me dijo. «Lo tenemos. Su amenaza es un delito, y su desesperación confirma su culpabilidad. He avisado a mi contacto en la comisaría. Están listos para actuar. Mañana por la mañana, a primera hora, presentaremos la denuncia formal con todo lo que tenemos: el diario, los frascos, el informe del seguro de vida y ahora su intento de coacción». Me pidió que grabara cualquier otra llamada que hiciera. La red se estaba cerrando sobre él, y yo era el cebo. Pero ya no me sentía como una víctima. Era una cazadora. Al día siguiente, en la comisaría, relaté mi historia a un inspector que, al contrario de lo que yo temía, me escuchó con una seriedad y un respeto absolutos. El licenciado Benítez presentó todas las pruebas de forma ordenada y contundente. El diario de Elena fue el golpe de gracia. El inspector leyó algunas de las últimas entradas en voz alta, y un silencio pesado cayó sobre la sala. Podía ver la indignación en los rostros de los policías. Ya no era la palabra de una anciana supuestamente senil contra la de su yerno. Era la voz de una víctima pidiendo justicia desde la tumba. El inspector nos informó de que, con todas esas pruebas, podían solicitar una orden de registro para la casa y una orden de detención para Javier por sospecha de homicidio. «El análisis de esos frascos será prioritario», aseguró. «Y la llamada de anoche es la guinda del pastel. Intentar obstruir la última voluntad de un fallecido y amenazar a un testigo está acabado». Salimos de la comisaría y por primera vez
El sol de la mañana me pareció cálido. Aún quedaba mucho por delante, pero el primer paso, el más difícil, ya estaba dado. La justicia para Elena había dejado de ser un sueño para convertirse en una posibilidad real. Esa tarde me senté junto a la ventana, pero ya no miraba a la calle con miedo, sino con expectación. Sabía que era cuestión de horas. El licenciado Benítez me llamó para decirme que la orden de registro había sido aprobada. Un equipo de la policía judicial se dirigía hacia el chalet, hacia mi casa. Me pidió que me mantuviera alejada, que ellos se encargarían de todo, pero yo no podía apartar la imagen de mi cabeza. Los agentes entrando en el hogar que yo había construido, el lugar donde mi hija había sido feliz y donde finalmente había encontrado la muerte. Era el principio del fin para Javier. Mientras esperaba noticias, volví a abrir el diario de Elena. Esta vez no lo leí con dolor, sino con un profundo amor y admiración. Mi hija no había sido una víctima pasiva. Había luchado en silencio, con las armas que tenía a su alcance, la palabra escrita y una inteligencia afilada. Había plantado una semilla de verdad en un campo de mentiras, confiando en que yo, su madre, la encontraría y la haría florecer. Acaricié su foto, una que guardaba en mi cartera, en la que sonreía con toda la luz de su juventud. Lo conseguimos, mi niña. Le susurré al silencio de mi piso. Lo estamos consiguiendo. Al anochecer, recibí la llamada que estaba esperando. Era el inspector. Su voz era grave. Doña Gloria, hemos detenido a su yerno. Le encontramos en el despacho, intentando quemar unos documentos en la chimenea. Eran extractos bancarios que demostraban sus deudas de juego. La orden llegó justo a tiempo. Hizo una pausa. También hemos encontrado varios ordenadores y discos duros. Y en el garaje, escondida en una caja de herramientas, una botella de un pesticida que coincide con el olor de los frascos que nos trajo. Creemos que tenemos todo lo que necesitamos. Sentí que las piernas me fallaban y me dejé caer en el sofá. Se había acabado. El monstruo había sido capturado. El inspector me explicó que Javier no había opuesto resistencia. Al verse rodeado, simplemente se había derrumbado. Negó todo entre sollozos, llamándome loca, diciendo que era una conspiración. Pero sus palabras sonaban huecas, la actuación de un mal actor al que se le ha caído el telón encima. La evidencia era abrumadora: el diario, los frascos, el seguro de vida, las deudas, el pesticida, su intento de destruir pruebas y la amenaza telefónica. Cada hilo suelto que yo había visto ahora formaba una soga irrompible alrededor de su cuello. La justicia, esa que a veces parece tan lejana para los débiles, por una vez había funcionado. Colgué el teléfono y un silencio profundo llenó la habitación. No era el silencio opresivo de antes, sino un silencio de paz. La tensión que había agarrotado mis músculos durante semanas comenzó a disolverse. Miré por la ventana. La calle estaba tranquila. El coche oscuro ya no estaba. La sombra que me había acechado se había desvanecido. Por primera vez desde que enterré a mi hija, sentí que podía respirar hondo, que el aire llenaba mis pulmones sin quemarme por dentro. La batalla había terminado. Había cumplido mi promesa. Elena, por fin, podía descansar en paz. Y yo, por fin, podía empezar a vivir mi duelo sin la sombra del odio y la venganza. El teléfono se convirtió en el centro de mi universo, un pequeño objeto negro que contenía todo mi futuro. El licenciado Benítez me había dicho que esperara, que la policía ya tenía la orden y que actuarían en cualquier momento. Cada minuto era una eternidad. Me sentaba junto a la ventana, no para vigilar, sino porque el simple acto de mirar a la calle me hacía sentir que todavía formaba parte del mundo. Imaginaba a los agentes llegando a mi casa, a la puerta que Javier me había cerrado en la cara. No sentía ansia de venganza, solo una necesidad helada y profunda de justicia. Era el último movimiento de una partida que mi hija había empezado y que yo estaba obligada a terminar. El jaque mate estaba preparado. Solo faltaba que el rey, en su arrogancia, cayera en la trampa. Cuando por fin sonó el teléfono, di un respingo tan fuerte que casi se me cae al suelo. Era la voz del licenciado Benítez, tensa pero firme. «Gloria, están entrando ahora. Mantenga la calma. Le iré informando». Colgó. Me quedé con el auricular en la mano, temblando. Cerré los ojos e intenté visualizar la escena. Podía ver a los policías llamando al timbre,
la cara de sorpresa de Javier al abrir, su falsa amabilidad inicial, su indignación impostada. Me lo imaginaba intentando controlarlo todo, como siempre, sin saber que su mundo, construido sobre mentiras y crueldad, estaba a punto de derrumbarse como un castillo de naipes. En ese momento, recé, no a Dios, sino a mi Antonio y a mi Elena. Les pedí fuerzas para aguantar hasta el final. Unos minutos después, el abogado volvió a llamar. Su voz era un susurro excitado. No se lo va a creer, Gloria. Su arrogancia es increíble. Al principio se ha reído de ellos. Les ha preguntado si no tenían delincuentes de verdad a los que perseguir. Javier, fiel a su naturaleza, había intentado humillarlos, tratarlos como si fueran sirvientes que habían interrumpido su importante jornada. Les dijo que era un hombre de negocios respetable y que todo era una calumnia de una suegra senil y resentida. Incluso les ofreció un café, como si aquello fuera una visita social. Pero su teatro se vino abajo cuando el inspector, con una calma glacial, le mostró la orden de registro y le leyó sus derechos. La palabra homicidio flotó en el aire del vestíbulo, el mismo lugar donde mi hija había muerto. Según me contó el licenciado, la cara de Javier se transformó. La máscara de superioridad se resquebrajó, dejando al descubierto el pánico que había debajo. Tartamudeó. Intentó decir algo sobre un error, sobre una confusión, pero su voz se quebró. Los agentes no le hicieron caso y empezaron el registro, metódicos y silenciosos, moviéndose por la casa que yo conocía como la palma de mi mano. Empezaron por su despacho, el lugar donde había tejido su red de engaños. Yo, al otro lado del teléfono, sentía una mezcla de angustia y una sombría satisfacción. Estaban profanando mi hogar, pero lo hacían para limpiarlo, para sacar a la luz la suciedad que se había acumulado en sus rincones. Cada cajón que abrían, cada papel que revisaban, era un paso más hacia la verdad. Y entonces llegó el momento clave. El grito del inspector desde el despacho hizo que hasta el licenciado Benítez, que estaba en el salón, se sobresaltara. Corrieron hacia allí y lo encontraron. A Javier, de rodillas frente a la chimenea, intentando quemar un fajo de papeles con un mechero. El olor a humo y a desesperación llenaba la estancia. Los agentes lo apartaron de un empujón y rescataron los documentos medio carbonizados. Eran extractos bancarios, pruebas de las transferencias a casas de apuestas online, cartas de prestamistas, la prueba irrefutable de sus deudas, el móvil económico que lo había empujado a matar. Lo habían pillado con las manos en la masa, intentando borrar las huellas de su codicia. A partir de ahí, todo se desmoronó para él. Al verse descubierto, sin escapatoria, su mente se quebró. Empezó a gritar, a chillar como un animal atrapado, pero no pedía perdón, no mostraba remordimiento, solo lanzaba acusaciones. «Es culpa de ella, de esa vieja bruja», gritaba, con la cara roja de ira. «Les ha envenenado la mente. Siempre me odió, siempre quiso destruir mi matrimonio». Era la última y patética actuación de un manipulador, intentando desviar la culpa, pintándose como la víctima. Pero sus palabras ya no tenían poder. En la habitación solo había policías, pruebas y la verdad desnuda. Nadie le creía ya. Su arma más poderosa, la mentira, se había vuelto inútil. Mientras Javier seguía con su histeria, otro equipo de agentes encontró algo en el garaje. Escondida en el fondo de una vieja caja de herramientas, había una botella de plástico, sin etiqueta, medio llena de un líquido oscuro. El inspector la abrió con cuidado, la olió y asintió. Era un pesticida de uso agrícola, muy potente. El licenciado Benítez me dijo por teléfono que el olor era inconfundible, el mismo hedor químico y amargo que salía de los frascos de las supuestas vitaminas que yo les había entregado. La pieza final del puzzle, el método. El veneno que había ido apagando la vida de mi hija día tras día, administrado por la mano del hombre que había jurado protegerla. El inspector reunió a Javier en el salón. Sobre la mesa de centro, la misma sobre la que Elena y yo habíamos tomado café tantas veces, extendió las pruebas como si fueran las cartas de una partida ganada, los extractos bancarios quemados, la póliza del seguro de vida, una copia del diario de mi hija y, finalmente, la botella del pesticida. Con una voz que no admitía réplica, el inspector leyó en voz alta una de las últimas anotaciones de Elena. «Creo que me está envenenando. Mamá, si lees esto,
No dejes que se salga con la suya. Al oír la voz de su esposa muerta a través de un extraño, Javier dejó de gritar. Se quedó en silencio, con la mirada perdida, derrotado. Ese silencio no duró mucho. Al escuchar las palabras de mi hija, algo dentro de él se rompió definitivamente. No fue el dolor ni la culpa. Fue la rabia pura de ser desenmascarado, de haber sido vencido por las dos mujeres que más despreciaba, su esposa y su suegra. Con un rugido animal, se abalanzó sobre la mesa, intentando destruir el diario, como si al borrar las palabras pudiera borrar el crimen. Pero los agentes fueron más rápidos. Lo redujeron en el suelo con una fuerza implacable. Su verdadera naturaleza violenta, oculta tanto tiempo bajo una capa de encanto, quedó expuesta a la vista de todos. Era una bestia acorralada. Y entonces oí el sonido a través del teléfono. Un sonido que el licenciado Benítez acercó al auricular para que yo lo escuchara. El clic metálico y seco de las esposas cerrándose alrededor de sus muñecas. Ese sonido fue la música más dulce que había oído en meses. Fue el sonido de la justicia, el punto final a mi pesadilla. Me lo imaginé siendo levantado del suelo, humillado, despojado de su poder. Lo imaginé siendo conducido fuera de mi casa, de nuestra casa, con la cabeza gacha, mientras los vecinos, atraídos por el alboroto, miraban por las ventanas. La humillación pública que él me había infligido en la notaría, ahora se le devolvía multiplicada por 1000. Lo sacaron de la casa y lo metieron en el coche patrulla. El licenciado Benítez salió al porche y me llamó de nuevo. Su voz por primera vez sonaba emocionada. Se lo llevan, Gloria. Está detenido. Las pruebas son abrumadoras. Lo hemos conseguido. Se ha hecho justicia por Elena. Al oír esas palabras, las lágrimas que había contenido durante semanas brotaron sin control. No eran lágrimas de tristeza, sino de un alivio tan profundo que me dobló por la mitad. Lloré por mi hija, por su inteligencia, por la trampa perfecta que había dejado para su asesino. Lloré por mi Antonio, por haber cumplido la promesa que le hice. Y lloré por mí, por haber encontrado en mi vejez una fuerza que no sabía que poseía. Mi casa quedó precintada, convertida oficialmente en la escena de un crimen. El licenciado me dijo que tardarían en devolvérmela, que formaba parte de la investigación, pero, extrañamente, no sentí pena. Ese lugar, que había sido el símbolo de los sueños de mi familia, estaba ahora manchado para siempre. Era la casa donde mi hija había sido feliz, pero también la jaula donde la habían consumido lentamente. Quizás nunca podría volver a vivir allí sin recordar sus últimos días de sufrimiento. Pero eso ya no importaba. Lo material había perdido todo su valor. Lo único que contaba era que el responsable de su muerte ya no podría hacer daño a nadie más. Un par de días después llegaron los resultados preliminares del laboratorio. El pesticida encontrado en el garaje coincidía exactamente con los restos hallados en los frascos de las vitaminas. No había ninguna duda posible. La ciencia confirmaba lo que el instinto de una madre y las palabras de una hija ya sabían. El caso era sólido como una roca. Javier, desde su celda, seguía negándolo todo, aferrándose a su historia de que yo era una anciana manipuladora. Pero sus mentiras ya no podían competir con la verdad química, con la evidencia forense. Su castillo se había derrumbado y él estaba sepultado bajo los escombros. La paz que sentí en los días siguientes fue algo que no puedo describir con palabras. Era como si un peso enorme, que llevaba sobre los hombros sin ser plenamente consciente de él, se hubiera desvanecido. El coche oscuro ya no aparcaba frente a mi ventana. Los ruidos en el pasillo ya no me hacían saltar de miedo. Podía dormir una noche entera sin despertarme con el corazón desbocado. El monstruo estaba en una jaula y yo era libre. Libre para llorar a mi hija como se merecía, no con rabia, sino con el amor infinito que siempre le tuve. La batalla había terminado. Y yo, una costurera jubilada a la que todos habían subestimado, había ganado. Ahora por fin podía empezar a sanar. Sabía que el dolor por la ausencia de Elena nunca desaparecería, pero ya no estaría mezclado con el veneno del odio y la injusticia. Había cumplido mi promesa. Había cuidado de nuestra niña, incluso después de su muerte. Miré una foto de Antonio que tengo en la mesilla de noche y le sonreí. Lo hicimos, cariño, le susurré. Nuestra niña puede descansar en paz. Y en el silencio de mi pequeño piso de alquiler, sentí por primera vez en mucho tiempo que no estaba sola. Estaban ellos dos conmigo,
y su recuerdo ya no era una herida, sino un refugio. La justicia me había devuelto no solo mi seguridad, sino también mi dignidad. El juicio fue un tormento que tuve que atravesar, pero esta vez no estaba sola. El licenciado Benítez estuvo a mi lado en cada sesión, un pilar de calma y profesionalidad. Las pruebas eran tan abrumadoras que el abogado de Javier apenas podía balbucear excusas. Mi testimonio, sereno y firme, fue crucial, pero fue la voz de mi hija, leída en voz alta desde las páginas de su diario, la que selló su destino. Cada palabra que el fiscal leía resonaba en la sala del tribunal como un eco del más allá, una acusación directa e irrefutable. Vi a Javier encogerse en su asiento, su arrogancia desvanecida, reemplazada por el rostro pálido de un hombre que sabe que ha perdido. No hubo compasión en mi corazón, solo el frío y pesado alivio de la verdad saliendo por fin a la luz. La sentencia fue dictada una mañana gris de otoño. 30 años de prisión por asesinato con premeditación y alevosía. Cuando el juez pronunció las palabras, no sentí alegría ni ganas de celebrar, solo un profundo y agotador sentido del deber cumplido. Miré a Javier por última vez mientras se lo llevaban los guardias. Sus ojos se encontraron con los míos por un instante, y en ellos no vi arrepentimiento, solo un odio impotente. Esa mirada fue la confirmación de que había hecho lo correcto. El monstruo iba a pasar el resto de su vida en una jaula, lejos de mí, lejos de la memoria de mi hija. Al salir del juzgado, el aire me pareció más limpio, más fácil de respirar. La justicia, por fin, le había puesto nombre a mi dolor. Con la condena de Javier, el testamento de Elena se invalidó en lo que a él respecta. La ley es clara: un asesino no puede heredar de su víctima. La casa, por tanto, volvía a ser mía. El licenciado Benítez me dio la noticia con una sonrisa, esperando que me alegrara. Pero al pensar en volver a aquel lugar, sentí un escalofrío. Cada rincón estaba impregnado de malos recuerdos, de la tensión silenciosa, del horror final al pie de la escalera. No podía vivir allí. No podía dormir en una casa donde mi hija había sido envenenada lentamente. Tomé una decisión que sorprendió al abogado, pero que para mí era la única posible. Vendería la casa. No necesitaba sus muros para recordar a Elena. Necesitaba paz, y esa casa ya nunca podría dármela. El proceso de vaciar la casa fue como cerrar una herida. Contraté a una empresa para que se llevara la mayoría de los muebles, pero insistí en empaquetar yo misma las cosas de Elena. Fue doloroso, pero necesario. Entre sus libros encontré pequeñas notas. En sus cajones guardaba recuerdos de su infancia. Cada objeto era un susurro de la persona que fue antes de que Javier apagara su luz. En una caja de sombreros encontré una foto nuestra, de un viaje a la playa hacía muchos años, las dos riendo a carcajadas, con el pelo alborotado por el viento. La guardé en mi cartera. Esa era la Elena que yo quería recordar. La casa se vendió rápido. El día que entregué las llaves, no miré atrás. Estaba cerrando la puerta a un pasado de dolor para abrir una ventana a un futuro en calma. Con el dinero de la venta, compré un pequeño piso en un barrio tranquilo, en una última planta con un balcón lleno de sol. Es un lugar modesto, mucho más pequeño que el chalet, pero es mío, es mi refugio. Lo he decorado a mi gusto, con colores claros y muchas plantas. He vuelto a sacar mi vieja máquina de coser y la he puesto junto a la ventana, desde donde veo un parque lleno de niños que juegan. Cada mañana, cuando el sol entra por el balcón, siento una gratitud inmensa. Tengo mi propia llave, mi propia puerta. Nadie puede echarme, nadie puede amenazarme. Aquí, el silencio no es opresivo, es sereno. Es el sonido de la paz que tanto me costó recuperar. Unas semanas después de mudarme, invité al licenciado Benítez a tomar un café en mi balcón. Ya no era solo mi abogado, se había convertido en un amigo. Le di las gracias por todo, por haber creído en mí cuando yo misma dudaba. Él me quitó importancia, diciendo que solo había hecho su trabajo, pero que la verdadera heroína era Elena, por su inteligencia al dejar esa trampa en el testamento, y yo, por mi valentía al ejecutarla. Nunca subestime la fuerza de una madre, Gloria, me dijo. Ustedes dos le ganaron la partida. Hablamos durante horas, no del pasado, sino del futuro. Fue una conversación que me llenó de esperanza, la confirmación de que la vida, a pesar de todo, sigue adelante.
Mis días ahora transcurren con una rutina tranquila. Me levanto temprano, cuido de mis geranios, doy largos paseos por el parque. He vuelto a aceptar pequeños encargos de costura, no por dinero, sino por el placer de crear algo con mis manos. Las vecinas del edificio son amables. A veces nos sentamos en un banco al sol y charlamos de nuestras cosas. La paranoia ha desaparecido por completo. Ya no me sobresalto con cada ruido. La sensación de ser observada se ha desvanecido. He recuperado no solo mi seguridad, sino también mi mente. Javier intentó convencerme de que estaba loca, pero ahora sé que mi instinto nunca me falló. Mi mente no estaba rota, solo estaba viendo una verdad que nadie más quería ver. Sigo visitando a Elena en el cementerio, pero mis visitas han cambiado. Ya no voy a llorar con rabia e impotencia. Ahora me siento en el pequeño banco de piedra y le cuento cosas. Le hablo de mi piso nuevo, de las flores de mi balcón, de la risa de los niños en el parque. Le digo que lo conseguimos, que se ha hecho justicia y que su asesino no volverá a hacer daño a nadie. Le agradezco que confiara en mí, que me dejara las herramientas para descubrir la verdad. Sé que ella no puede oírme, pero estas conversaciones me dan paz. Es mi manera de mantener vivo su recuerdo, no como el de una víctima, sino como el de la mujer inteligente y valiente que fue hasta el final. A veces pienso en lo mucho que Javier me subestimó. Me vio como una anciana débil, senil y fácil de manipular. Una molestia que podía apartar de su camino con un empujón. Pero no contó con una cosa. El amor de una madre es la fuerza más poderosa que existe. Y no contó con que mis años de costurera me habían enseñado a fijarme en los detalles, a ver el hilo suelto en una trama de mentiras, a tener la paciencia necesaria para desenredar la madeja más complicada. Mi historia es la prueba de que la dignidad no tiene edad y la justicia, aunque a veces tarde, llega para quienes luchan por ella. No busqué venganza, busqué la verdad, y al encontrarla, me encontré a mí misma. Mi vida ahora es sencilla, pero es una vida en paz. He recuperado mi hogar, no los ladrillos y el cemento, sino la sensación de seguridad que todos merecemos. He recuperado mi dignidad, esa que intentaron arrebatarme con gritos y humillaciones. Y, sobre todo, he honrado la memoria de mi hija, cumpliendo la promesa que le hice a mi Antonio. Sé que hay muchas historias de dolor como la mía, pero también sé que dentro de cada uno de nosotros hay una fuerza que ni siquiera sospechamos tener. Si este giro te ha traído alivio, escribe justicia en los comentarios y comparte.